¿Qué es la libertad financiera? ¿Será necesario ser millonario para poder conseguirla? Bueno, de esto vamos a estar hablando en el día de hoy, en este capítulo número 19 de Profe Financiero. Así es que no te lo pierdas. Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a este nuevo capítulo de Profe Financiero. Mi nombre es Cristóbal Salamanca y soy el creador de este podcast. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante para todos nosotros, que es el tema de la libertad financiera. Eso que muchas veces se escucha por ahí, que no sabemos muchas veces qué significa, de qué trata, por qué existe, de qué estamos hablando con esto, ¿cierto? Por lo que hoy día vamos a conversar un poquito, les voy a contar qué es lo que es primero, y es básicamente el tener la capacidad de solventar nuestro estilo de vida con ingresos pasivos, con ingresos que no necesitamos estar nosotros todo el día ocupando nuestro tiempo para que esos ingresos nos lleguen a nuestro bolsillo, ¿ya? Un ejemplo fácil de entender que todo el mundo conoce o que lo puede asociar es cuando, por ejemplo, yo compro una casa y la pongo en arriendo. Yo no necesito estar pendiente todos los días de eso, pero sé que a fin de mes me va a llegar esa ganancia a mis bolsillos por concepto de arriendo, ¿cierto? Entonces ese sería un concepto de un pasivo, ¿sí? Y la suma de todos los pasivos que podamos tener, que va a depender, por ejemplo, pueden ser acciones, la bolsa de valores y así un montón de cosas, ¿cierto? Negocios y, por ejemplo, los arriendos, como les estaba diciendo, y va a depender de cuánto es lo que nosotros necesitemos para solventar nuestro estilo de vida, ¿cierto? Va a depender de cuánto es lo que necesitemos para saber cuántos de estos pasivos necesitamos tener para solventar este estilo de vida que queremos, ¿ya? Así es que lo primero es, bueno, es saber qué es lo que es esto de los ingresos pasivos, ¿cierto? Conocer este tema de la libertad financiera, entonces la capacidad que vamos a poder tener de solventar nuestro estilo de vida sin la necesidad de tener que trabajar. Quiere decir que la gente, cuando logra la libertad financiera, deja de trabajar. Hay mucha gente que no, que sigue trabajando, ¿ya? Pero tiene la posibilidad de trabajar en un trabajo que quiere, ¿cierto? Porque nadie le puede estar exigiendo, porque tiene la libertad de elegir, porque no necesita necesariamente toda esa plata, ¿cierto? Porque ya podría solventarse por sí mismo, ¿ya? Y esto, como te digo, de la libertad financiera, entonces te va a estar ayudando a, eh, a poder decidir, pues vas a poder tener la posibilidad de decidir si es que quieres o no seguir trabajando. Ahora tenemos que ver si es posible lograr esta libertad financiera que mucha gente habla por ahí. Y claro que es posible, hay mucha gente que lo ha logrado y hay mucha gente que lo sigue logrando día tras día. ¿Ya? Quizás no, tú no conoces a ninguno, o quizás sí, no lo sabes. ¿Ya? Y, pero para poder lograr esta libertad financiera es tener claridad de nuestros números, de cuánto es lo que yo realmente voy a necesitar para lograr esto, ¿cierto? Porque si no tengo idea de cuánto es lo que necesito, no voy a poder saber si logré llegar a ese nivel que quiero para poder dejar de trabajar si es lo que yo quisiese, ¿cierto? O para tener la libertad de cambiarme de trabajo como yo quisiera, porque sé que esos ingresos pasivos me van a poder solventar lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces necesitamos tener claridad de cuánto con lo que yo quiero vivir cuando esté viviendo esta libertad financiera. ¿Ya? Por eso yo siempre les digo que es muy importante poder llevar un presupuesto mensual, ¿cierto? Para saber cuánto es lo que, cómo gasto mi plata, ¿cierto? Y también es muy importante tener un registro de gastos, porque con ese registro de gastos vamos a tener claridad en dónde se nos está yendo la plata, ¿cierto? Para saber dónde mejorar
y para tener claridad, por ejemplo, ahora de cuánto es lo que necesito realmente para vivir mi vida, ya para gastarla mes a mes. Entonces, si yo, no sé, creo que con 1 millón de pesos voy a poder solventar mi estilo de vida para seguir viviendo, pagando el internet, pagando el plan de mi teléfono. No sé si yo me propongo renovar mi celular una vez al año, tener esa cantidad de plata. Si tengo un auto y tengo que pagarle el seguro, ¿cierto? Quiero viajar todos los meses a dar una vuelta en auto a algún lugar cercano. Entonces todo eso tenemos que tenerlo claridad, ya tenemos que escribirlo por ahí. Yo pretendo gastar tanto en, no sé, en comida, tanto en diversión, tanto en seguir ahorrando, tanto en seguir creando mecanismos de inversión, porque hay algunos que no son eternos, ¿cierto? Entonces tengo que tratar de ir buscando la forma de que crear un par otros mecanismos de inversión, ¿cierto? Para ir diversificando, que igual se los conté en algún capítulo por ahí para que lo puedan ir a escuchar y tengan esa tranquilidad de poder seguir manteniendo ese estilo de vida que quieren, ¿ya? Entonces es importante saber el número. ¿Cuál es ese número que nosotros buscamos con nuestras inversiones, con nuestros negocios? ¿Cuál es ese número al que queremos llegar? Si no tenemos claridad de ese número, va a estar muy difícil que podamos llegar a la libertad financiera, porque lo vamos a estar haciendo sin ningún rumbo, sin ninguna claridad. Entonces puede ser que estés al lado de tu libertad financiera y nunca lo supiste porque nunca le pusiste un número, ¿ya? Porque hay gente que gana muy muy bien y quizás podría estarlo haciendo. Entonces ahí vamos a poder empezar a responder el otro tema de que si será necesario ser millonario para llegar a esta libertad financiera, ¿cierto? Va a depender totalmente de este número que encuentres tú, de en dónde están enfocados tus gastos. Ya, porque si decimos que tú quieres vivir el resto de tus meses, ¿cierto? De vida, porque uno está acostumbrado a planificarse mensualmente, ¿cierto? Si quieres vivir ese estilo de vida con 10 millones de pesos, entonces vas a necesitar que todos tus ingresos pasivos, ¿cierto?, te sumen un total mensual de 10 millones de pesos. Por lo tanto, vas a demorarte más en llegar a esta libertad financiera, ¿cierto? Porque vas a necesitar que tus ingresos pasivos te den más ganancias, ¿sí? Y vas a necesitar tener un mayor capital, ¿por cierto? Ahora, si tú crees que con 1 millón de pesos puedes vivir mensualmente con tus ingresos pasivos, entonces te va a demorar menos que el que quiere con 10 millones, ¿cierto? Y va a necesitar quizás menos fuentes de ingresos para hacerlo y, y va a poder llegar más rápido. Claro que va a vivir con una quizás menor calidad de vida que el otro de 10 millones, pero si al final es la calidad de vida que tú quieres llevar, va a estar bien. Y ahora, si estábamos diciendo recién que para ese, mientras está, no sé, con ese 1 millón de pesos o con estos 10 millones, siempre va a estar siguiendo, va a seguir, va- a ver, retomamos, a ver cómo esto se me lengua la traba de repente. Entonces, si dijimos que vas a tener, no sé, 1 millón de pesos y vas a seguir utilizando dinero para aumentar tus fuentes de ingresos, eso era lo que quise decir, vas a tener esta capacidad de en el tiempo ir aumentando quizás tu libertad financiera y aumentando este número para que vayas viviendo mejor. Bueno, que hay que tener claridad que es cierto que si hoy día es 1 millón de pesos, mañana va a ser un poquito más por este tema de la inflación, de que siempre los precios están subiendo, ¿cierto? Nuestro dinero vale menos, entonces vamos a tener que ir de a poquito aumentando estos ingresos pasivos. Pues ahora lo que pasa es que, por ejemplo, con el arriendo que te decía yo, hay gente que todos los años les suben el precio del arriendo, ¿cierto? Entonces la persona que arrienda sube los precios. ¿Por qué? Porque los va subiendo a medida de la inflación. Hay gente que pone su arriendo en UF, entonces no es necesario de repente subirlo. ¿Por qué? Porque la UF se va reajustando automáticamente y, y no tienen ese problema, ¿ya?
de que no se está reajustando sus ganancias, ¿ya? Así es que eh, tienes que tener claridad, importantísimo, de ese número que estamos buscando. Entonces ahora vamos a ver, ¿es necesario llegar a ser millonario para poder lograr la libertad financiera? Hay un libro que se llama El millonario de la puerta al lado. El autor es... Oh, no me acuerdo el nombre del autor. Lo siento. Ya, pero el millonario de la puerta al lado lo pueden buscar ahí en Google. Y... no se llama así. Ya, no me acuerdo el nombre. J. Rowling, puede ser, sí, puede ser. Ya, entonces él habla en este libro de cómo existe mucha gente que puede vivir aquí al ladito tuyo, pueden ser tus vecinos que son millonarios, ¿ya? Y que porque han podido juntar mucho dinero durante su vida, ¿cierto? Y mucha gente habla que para lograr la libertad financiera hay que tener en capital sobre $1 millón. Uy, cuando uno lo escucha es harta plata, ¿cierto? Pero ¿será necesario realmente acá en Chile esa misma cantidad? Porque recordemos que estos escritores y estos especialistas, muchos se enfocan en Estados Unidos, ¿cierto? Y lo basan todo con los precios de allá, con los sueldos de allá. Y quizás acá en Latinoamérica no es necesaria esa misma cantidad de plata para llegar a esa libertad financiera, ¿ya? Entonces, lo que tienes que empezar a ver es, ¿será cuánto es lo que yo necesito para poder vivir mi libertad financiera? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, dijimos $1 millón. Entonces yo tendré que buscar mecanismos de inversión, ¿cierto? Que me vayan dando un retorno que vaya solventando esto. Por ejemplo, dijimos un arriendo. Si yo arriendo una casa en 350.000 pesos a una persona, ¿cierto? Ya, vamos a suponer que logro tener 3 departamentos, estaríamos hablando de 1.050.000 pesos, ¿cierto? Que me llegarían de retorno de la inversión. Entonces, si yo me propuse que iba a vivir todos los meses con 1 millón de pesos, ya estaríamos en la libertad financiera, ¿cierto? Que sería que estaría ganando 1.050.000 porque yo dije que podía vivir con 1 millón de pesos. ¿Sí? Y si pensamos que esto se va a ir reajustando en el tiempo, tendría esa tranquilidad. Ahora, ¿qué pasaría si uno de esos arriendos se cae y me quedo solo con dos? Tendría que bajar mi calidad de vida y dejarlo en 700, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar buscando siempre? Es tener diversificado y tener otras fuentes de ingresos. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en tener 1,5 millones de ganancias si es que estamos pensando en vivir con 1 millón, ¿ya? Y esos 500.000 pesos de juego los vamos reinvirtiendo, ¿cierto? Y en caso de que una de mis inversiones se caiga, voy a quedar con 1 millón, pero yo estoy acostumbrado a estar viviendo con 1 millón y puedo volver a retomar esa inversión más adelante o buscar otro mecanismo de inversión que sí realmente me pueda dar esa diferencia que estoy buscando para vivir con tranquilidad, ¿ya? Yo les hablo de 1 millón porque es más fácil para entender los cálculos. Ya muchas veces va uno a querer vivir con más, incluso para este tema de la libertad financiera, para poder vivir tranquilo, como les estaba diciendo, en caso de que haya una inversión que se caiga, tenga algún problema, porque realmente hoy día quizás vives con más que eso. Si hay un pareja, cada uno gana 700.000 pesos, ya estamos hablando de que viven con 1.400.000, ¿cierto? Entonces hay que poner, por eso es importante que hagas tu número, pongas todos los puntos sobre las IES, ¿cierto? Tengas claridad de cuál es ese número que estamos buscando y después nos podamos poner objetivos. Y por ejemplo, si dijimos ya, 1 millón todos los meses, entonces ahora vamos a empezar a hacer de a poco ya objetivos pequeños. Primero nuestro objetivo grande, ¿cierto? Ya supongamos que yo dije esa cantidad de pesos X que tú estás buscando, ya que le pusiste ese número. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es plantear objetivos para poder ir llegando a eso. Vamos a tener este objetivo grande y vamos a poner varios objetivos pequeños que le podemos llamar objetivos específicos, ¿ya? Para poder lograr.
Entonces, todos estos objetivos pequeñitos van a ser la suma para llegar a este objetivo más grande. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya lo primero que voy a hacer es buscar un mecanismo de inversión, pues no tengo ninguno. ¿Ya? Entonces voy a separar un poquito de mi plata, ¿cierto? Todos los meses para buscar un mecanismo. Ya. Primero eso, investigué un mecanismo, pum, primer check, porque si no tengo ningún mecanismo no voy a poder buscar cómo crear fuentes de ingresos, ¿cierto? Entonces ya, pum, buscamos, este me gustó, este se adecuó a mí, check. Yo tengo por ahí cómo comenzar a invertir ahí un PDF en cristosalamanca.com, así que pueden ir y ahí lo descargan. Y también ahí tengo un Excel con el que pueden ver con ese mecanismo de inversión, por ejemplo, los porcentajes que les va dando y cómo voy a irme creciendo esta libertad financiera. Hay un Excel porque pueden jugar ahí con los números de la libertad. Ya, así que vayan a descargar todo a cristosalamanca.com. Y como les digo, entonces vamos a tener que plantearnos estos pequeños objetivos para llegar a este gran objetivo. Entonces primero obviamente tengo que conocer mecanismos de inversión. Dijimos check si es que encontramos el que queríamos nosotros. Ya, después vamos a ver ya cuánto me está rentando este eh, mecanismo de inversión. Ya, entonces vamos a decir ya, me está rentando 6% anual. Ya, la, la inflación es de un 5%, es decir que un 1% me está dejando de ganancia, ¿ya? Y lo dejo escrito, un 1%, entonces antes no tenía nada de ganancia, ahora tengo un 1%, check, vamos mejorando. Y después digo ya, vamos ingresándole dinero a este mecanismo para que me vaya generando más y más ingresos, ¿cierto? Ya, entonces, pum, avanzamos. Ahora, ya me consolidé con este mecanismo de inversión, creo que estoy bien con este mecanismo de inversión, vamos y buscamos otro mecanismo de inversión. Y hacemos el mismo proceso, investigo, ¿cierto? Invierto un poco para conocer bien el mecanismo después y después le vamos metiendo más dinero para solventarlo, check, ¿cierto? Y vamos buscando cada vez mecanismos con un mayor retorno de inversión, por cierto, dijimos que habíamos empezado en 6, después podemos buscar uno con un 8%, después podemos buscar uno con un 10%, un 12%, ya, hasta quizá un 20%, quién sabe si pillamos ahí o ponemos un negocio, ¿cierto? O le ponemos el dinero para un negocio a alguien que sabemos que el negocio le va a resultar. Nos podemos socios capitalistas de este negocio y podemos tener un retorno extra de inversión, ¿cierto? Ya, así es que ahí va a ser importante que vayamos haciendo estos checks. Entonces ya, supongamos que pusimos que a fin de año yo quería que no tenía nada de ingresos pasivos y quiero que a fin de año la suma de todos los que logré obtener me sumen 100.000 pesos. Genial, antes no tenía ninguno, ¿cierto? No tenías nada y ahora ya estás teniendo que te suman 100.000 pesos los ingresos pasivos. Lo peor que te puede pasar es que si comienzas con esto es que a fin de año vas a tener uno que te genere menos de 100, pero vas a tener alguno. Y ahora no tenías nada. Entonces lo peor es que vas a poder haber comenzado y vas a estar creciendo en esto. Entonces una vez que ya lograste tu primer objetivo, vas a avanzar al siguiente. Y ahora ya me estaban dando 100 de devolución estos ingresos, ¿cierto? Entonces ahora voy a buscar que me logren dar 150. Y aquí además vas a tener esta magia que se llama del interés compuesto, que con esta misma, como tú estás reinvirtiendo este dinero, te va a generar más dinero. No podemos explicar con más detalle en otro capítulo el interés compuesto. ¿Ya? Así es que vas a tener esta posibilidad de ir creciendo cada vez más hasta lograr este objetivo. Entonces va a depender mucho de en cuánto es lo que tú gastas hoy día, ¿cierto? En qué se te está yendo la plata, en que la puedas enfocar a esto. Y mientras más enfoques en invertir, ¿cierto? Más rápido vas a poder alcanzar esta libertad financiera. ¿Ya? Más rápido vas a poder llegar a este objetivo que estás buscando. Entonces, recapitulamos. Primero, conocer nuestro número, ¿cierto? De libertad financiera, poner este número como gran objetivo al que queremos llegar y después podemos ir creando pequeños objetivos para ir cumpliendo al mes, al
mensual, mensual y el mes lo mismo, trimestral, bimestral, anual, ya, y se van poniendo distintos objetivos y vamos haciéndoles palomitas si es que lo logramos. Si no lo logramos, replantearnos el objetivo, por qué no lo logramos, fue demasiado ambicioso, quizá era mucho para nosotros. Podemos hacer dos cosas, o ponerle más empeño para lograr ese que era demasiado ambicioso, o bajarlo un poquito o ponerle un objetivo intermedio, ¿cierto? Teníamos uno que era demasiado ambicioso para un año, quizá era bueno para 2 años, entonces lo dejamos ahí, le subimos como un rango y ponemos otro objetivo intermedio, ¿ya? Para poder ir avanzando poco a poco en esto que queremos lograr, que sería la libertad financiera. Dejamos hasta aquí el capítulo del día de hoy porque ya hemos cumplido el tiempo estimado para que tú puedas llegar a tu trabajo. O ya terminaste de lavar la loza, terminaste de hacer el aseo mientras me escuchabas. Así es que espero que te haya gustado. Si es así, dale like, sígueme por aquí, suscríbete dependiendo de donde me estés escuchando. Y además puedes compartirlo con tus amigos, primos, tíos, todo lo que tú quieras, sin ningún problema, y eso me va a estar ayudando también a mí. Así que eso, no olvides ir a descargar todas las herramientas que tengo gratuitamente ahí en cristosalamanca.com y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de esto llamado Profe Financiero. Que estén muy bien, nos vemos, chao chao.